Entonces, para que proceda el trámite de la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, primero tendrá que designarse e instalarse la subcomisión de acusaciones constitucionales. Converso a esta hora con César Delgado Guembes, él es ex oficial mayor del Congreso de la República. ¿De qué hablo con él? Bueno, un tema que ayer se ha hecho de conocimiento público. El grupo parlamentario, el bloque parlamentario de Perú Libre, ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, la señora Liz Patricia Benavides. Ha expuesto las razones y solicita, en todo caso, en esta denuncia constitucional, que se la inhabilite por 8 años en el ejercicio de la función pública. Sobre eso hablamos con el ex oficial mayor del Congreso de la República. Señor Delgado, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Muy buenos días, Manuel. Si me permites, antes de abordar el tema que mencionas, has mencionado también que es necesario el desafuero del congresista Hilera. Eso no más es necesario. Basta con la orden de detención, la policía lo detiene y el congresista no tiene ya el fuero parlamentario. Es decir, basta la sentencia para que el congresista Hilera vaya a prisión y deje de ser congresista. Se le comunica al Congreso y el Congreso solicita al Jurado Nacional de Elecciones que se designe a su reemplazo. Ahora él no está detenido, él está prófugo. ¿También aplica la misma norma? Claro, porque ya no existe la inmunidad de proceso ni de arresto. Se eliminó con la reforma constitucional de junio del año 2021. Sí, pero ellos apelan a la segunda instancia. Ellos apelan a la famosa condena o sentencia consentida en última instancia. Y claro, falta una instancia adicional. Lo que dice el señor Hilera es que debe haber una sentencia firme de acuerdo a lo que señala el reglamento. Correcto. Sin embargo, basta la orden judicial de detención, la policía lo detiene y el señor Hilera ya no tiene la prerrogativa de la inmunidad de proceso ni de arresto. Basta que lo detengan y él queda bien detenido. Ok, y entonces se comunica eso al Jurado Nacional. El accesitario debería tomar, en este caso, la curul del señor Hilera. Y si en el proceso, por supuesto, se le restituye sus derechos y en segunda instancia o en instancia final, a través de una casación incluso en la Suprema, termina siendo supuestamente inocente o en todo caso se desvirtúa la decisión en primera instancia, podría retornar a su curul. Es correcto. Todo va a depender de la decisión judicial. Correcto. Pero ya hay una sentencia. Difícil que se revoque, pero es verdad. Siempre existe la posibilidad teórica. Es verdad. En función de estadística es bien complicado que en siguiente instancia se pueda revocar una decisión. Y mucho más todavía, estadísticamente hablando, menos del 3% de los casos terminan siendo diferentes cuando pasa, por ejemplo, asuntos de casación en Suprema. Ok, buen dato en todo caso, y la idea es que el Congreso de la República esté en otra entonces, ¿no? Porque debería chequear esto. Señor Delgado, vamos al tema de la acusación constitucional o de la denuncia constitucional presentada por el grupo parlamentario. ¿Cuál es el procedimiento a partir de la presentación ya formal de esta denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación? En principio, la presentación es correcta porque quien la presenta es congresista, o sea, es el grupo parlamentario de Perú Libre, tienen competencia para presentarla, la presentan ante el órgano competente, que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero ahí empiezan las dificultades, porque como todos conocemos, la organización del Congreso tiene una periodicidad anual. Esto quiere decir que todas las comisiones ordinarias, excepto la Comisión de Ética y la Comisión de Inteligencia, tienen una duración anual. Incluye también la Comisión Permanente. La Comisión Permanente primero tiene que designarse, instalarse, y una vez que se instale la Comisión Permanente, recién se procederá a designar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que reemplace a la subcomisión cuyo plazo venció el día 26 de julio de este año. Entonces, para que proceda el trámite de la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, primero tendrá que designarse e instalarse la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ese será el primer paso. Una vez que se concluya con esa dimensión del proceso, lo siguiente será que se prepare el informe transitorio, el informe de calificación, en el que se definirá si es que hay mérito para admitir y que sea procedente la denuncia constitucional presentada. Luego, el informe, si es aprobado en la subcomisión, se eleva a la comisión permanente.
la comisión permanente, si encuentra mérito para aprobar el informe de calificación, otorgará el plazo máximo de 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que realice las investigaciones y la audiencia correspondiente, como resultado de lo cual habrá un informe final que se volverá a presentar sobre el fondo del asunto a la comisión permanente. La comisión permanente citará a la fiscal de la Nación, si es que es procedente el caso, y se debatirá en la comisión permanente. Si se encuentra mérito, se acusará a la fiscal de la Nación ante el Pleno del Congreso, y luego el Pleno igualmente debatirá en presencia de la fiscal de la Nación, en una audiencia pública, el contenido de esa acusación, y finalmente se resolverá con los votos si es que se aprueba o no el pedido contenido en la denuncia constitucional. Ordinariamente, ¿qué tiempo toma eso? En principio no sabemos cuándo empezará a funcionar la subcomisión de acusaciones, porque aún no se ha citado para definirlo, pero en el papel los procesos hasta que llegan a conocimiento de la comisión permanente con un informe final puede tranquilamente demorar un par de meses. Un par de meses. Luego, un par de meses más o menos, hasta si es que obviamente hay prioridad, porque recordemos que además la subcomisión de acusaciones y la comisión permanente tienen casos pendientes que se han iniciado dentro de la legislatura anterior. Correcto. Entonces tiene que definirse cuál es el orden en el que se irá a ver el proceso contra la fiscal de la Nación. En cada orden. En cada uno de esos estadios que usted nos ha dicho, se puede mandar archivo. O sea, desde el primer momento. O sea, para decirlo alguna palabra, no sé si es la más adecuada, desde que se admite, desde que el informe dice si es procedente o no procedente, desde que se debate el primer informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego si pasa a la comisión permanente, también ahí podría ir al archivo. Es decir, en todos esos estadios señalados podría irse al archivo y encarpetarse esta denuncia. Claro, puede enviarse al archivo si se encuentra mérito para no admitir o declarar improcedente la denuncia. Correcto. Dudo que en este caso lo sea, pero en fin, la siguiente opción sería que a la hora de realizar la investigación con audiencia a la acusada o a la denunciada, cabe que no exista mérito suficiente si es que la defensa que ella tiene es lo suficientemente holgada como para que no encontrar mérito en la denuncia constitucional. Una cosa final, ¿cuántos votos se necesita hacia el final? Es decir, en el Congreso de la República, en el Pleno, para decidir la suerte, en este caso la fiscal o de cualquier otro funcionario público. Esa es una pregunta difícil de responder, Manuel, por una razón. De acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido homologada dentro del reglamento del Congreso, ahora para sancionar a un alto funcionario dentro de un proceso de juicio político, se requieren 2/3 del número de miembros del Pleno, excluyendo de esa votación a quienes hayan votado en la comisión permanente. Lo que no sabremos es cuál es el número de congresistas que voten en la comisión permanente al momento en el que se consulte si se la acusa o no se la acusa. Entonces, de los 130 probablemente habrá que deducir aproximadamente entre 25 y 30 congresistas. Esa será la base para calcular el número de votos necesario para que se la acuse, que será 2/3 de esa cifra. Muy bien. Gracias. Ha sido muy gentil. César Delgado Guembes, muy gentil por respondernos. Ex oficial mayor del Congreso de la República, hablando aquí en Exitosa Perú. Gracias. Que tenga buen día.